Este capítulo es presentado por High Ideas Creative Studio. Somos un estudio especializado en arquitectura, diseño gráfico, Producción audiovisual. social media. Tradumaquetación. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @High Ideas Creative Studio. y en Instagram como high.creative.studio. o también puedes comunicarte por WhatsApp al 2223 24 75 50, 2223 24 75 50. En High Ideas, Convertimos tus ideas en hechos. Desde tiempos coloniales hasta la independencia de México, la península de Yucatán se mantenía como un ente que se cocinaba aparte. Tenía su propia cultura e identidad, y muchas veces el gobierno mexicano le extendió una invitación para que formara parte de su república. Pero debido a las políticas centralistas y a los intentos de invasión del general Antonio López de Santa Anna, los cuales no rindieron ningún fruto, los yucatecos iniciaron un proceso separatista, el cual culminó con su acta de independencia en 1841. Así es, amigos, Yucatán se convirtió en una república independiente con su bandera y toda la cosa. Sin embargo, todas las políticas internas en la República de Yucatán solo beneficiaban a la clase blanca privilegiada, mientras que el pueblo maya era sometido a la semiesclavitud y las injusticias. Todo esto hizo estallar una guerra que duró poco más de 50 años y que cobró la vida de 250,000 personas. Yo soy Fer Díaz y hoy nos vamos a internar en uno de los movimientos armados más grandes y sangrientos en la historia de México. Estoy hablando de la Guerra de Castas en Yucatán. Así que pongan mucha atención porque considero que esto es algo que debemos conocer todos los mexicanos. ¡Comenzamos! Esto es el podcast irrelevante. Bienvenidos. Para entender la Guerra de Castas en Yucatán, tenemos que revisar algunos antecedentes. Primero, los mayas eran una fuerza militar muy importante, pues pelearon en la batalla contra Santa Anna en la ya mencionada invasión a Yucatán. Así que muchos ya contaban con el arsenal para poder afrontar cualquier conflicto. Y si nos vamos mucho más atrás, en el siglo XVIII, tenemos el movimiento liderado por Jacinto Canec, un cacique maya, quien en el pueblo de Quistale llamó a su gente a rebelarse en contra del yugo español. Aunque su rebelión fue pequeña, sentó las bases de sublevación en el pueblo maya. Desgraciadamente, a Jacinto lo llevaron preso a Mérida, y ahí lo torturaron hasta matarlo, por revoltoso. Le voy a poner a mi hijo Jacinto Canec en su honor, a huevo que sí. Ahora, ¿por qué estalló la Guerra de Castas? Como dije en la intro, la población blanca y mestiza estaba privilegiada por las políticas en la República de Yucatán. Eran ellos quienes tenían el poder de decidir todo lo que sucedía en el territorio. Además, eran dueños de haciendas y habitaban en Mérida. Mientras que el pueblo maya era sometido a pesar de que la esclavitud estaba supuestamente abolida. Lo despojaron de sus tierras y fue mandado a habitar pueblos fuera de la llamada Ciudad Blanca, pues ellos no podían habitar ahí. Además, eran forzados a trabajar largas jornadas en las haciendas a cambio de una choza en condiciones precarias y un escaso salario que solo podían cambiar en las tiendas de raya. También se les cobraban impuestos muy altos por uso de la tierra, además de que si querían asistir a misas o celebraciones religiosas, debían pagar por ellas. Básicamente los mayas no tenían derechos como ciudadanos. Fue por esto que la República de Yucatán se convirtió en una olla de presión, que mientras más injusticias se cometían hacia el pueblo maya, este
más se enojaba. No fue hasta julio de 1847 cuando 3 caciques mayas, Jacinto Pat, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay, iniciaron las movilizaciones para convocar a su pueblo a rebelarse en contra de sus opresores. El movimiento estaba cobrando tal fuerza que el presidente de Yucatán, Santiago Méndez, ordenó a capturar a los 3 revoltosos, obligándolos a escapar hacia el suroriente del territorio. Tanto Jacinto como Cecilio pudieron librarla, pero Manuel Antonio Ay fue capturado y dijo: ¡ay! ¿Qué pedo con mis chistes? Estoy peor que Jorge Ortiz de Pinedo. Perdón. Manuel Antonio fue llevado a la ciudad de Valladolid, donde lo acusaron de traición y separatismo y lo ejecutaron. Esto avivó más la furia del pueblo maya, y a órdenes de Cecilio Chi, una gran cantidad de ellos tomaron la ciudad de Tepic para iniciar oficialmente la Guerra de Castas. El ejército maya contaba con más de 10,000 efectivos, mientras que las fuerzas yucatecas eran 5,000 más otros 11,000 mayas que pelearían de su lado, hasta que después cayeron en razón para pelear por su pueblo. La matanza de criollos había comenzado. ¿Se imaginan que esta guerra, en lugar de disparos y machetazos, se hubiese resuelto con bombas? No de las que explotan, sino los dichos. Ya saben cuáles. Sería así como... ¡Bomba! Del cielo cayó un pañuelo, bordado de 1000 colores, y en la puntita decía: ¡me la pelan tú y tus valedores! Bueno, muy bueno. Chingó. Esa bomba que tú dijiste, yo te la voy a contestar. En mi casa tengo una hamaca, y en ella a tu jefa me voy a chingar. ¡Bomba! Pero no. La historia nos ha enseñado que la humanidad resuelve sus problemas a base de chingadazos y no de ingenio. Como apunte, que se me olvidó mencionar, la República de Yucatán abarcaba lo que hoy son los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por si se están confundiendo. Para 1848, el ejército maya tomó más fuerza y el ejército criollo empezó a ser superado, y más de la mitad del territorio yucateco ya estaba ocupado por los mayas. Los pueblos que eran habitados en su mayoría por blancos y mestizos fueron arrasados. Murieron hombres, mujeres, niños y adultos mayores. En abril de ese mismo año, las tropas de Cecilio y Jacinto entraron a la ciudad de Bacalar, un punto donde las fuerzas criollas habían dominado, pero esta vez los mayas fueron más que ellos y arrasaron con toda su población. En ese momento, el presidente Santiago Méndez sintió el verdadero terror. Pidió ayuda a varios países, como Inglaterra, España, Cuba y Estados Unidos. No obstante, ninguno respondió al llamado. De hecho, Méndez ofreció anexar Yucatán a Estados Unidos con la condición de que éste le apoyara con la guerra, pero al final no se concretó nada, afortunadamente. La situación tan crítica hizo renunciar a Méndez de la presidencia de Yucatán, por lo que entró Miguel Barbachano, quien peleó en la Guerra de México contra Estados Unidos y era partidario de la anexión de Yucatán a la República Mexicana. Barbachano trató de negociar la paz con Jacinto Pat en los tratados de Tzucacab, pero Cecilio Chi dijo ño, porque era bien radical y continuó con los enfrentamientos. Barbachano, quien no era nada tonto, decidió entonces que Yucatán se anexara a México a cambio de que éste le apoyara con financiamiento y fuerzas militares para poder doblegar a los mayas.
Cuando el ejército mexicano entró a territorio yucateco, los mayas dijeron: Tal olor a mierda, rompe madres, cabrón. Y los mexicanos contestaron: ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Y sobres! Para 1849, muchos de los combatientes mayas dejaron las armas para volver a trabajar en la agricultura, pues básicamente de eso se financiaban, por lo que perdieron fuerza, y el ejército mexicano poco a poco empezó a recuperar el territorio perdido, obligando al ejército maya a replegarse hacia el sur del territorio. A esto hay que sumarle que Cecilio Chi fue asesinado, y que las fuerzas mexicanas tomaron Bacalar. El pueblo maya se encontraba desgastado y sin ganas de seguir peleando. Sin embargo, un caudillo llamado José María Barrera se encargó de restaurar los ánimos poniendo 3 cruces en las inmediaciones de un cenote, y con ayuda de técnicas de ventriloquía convenció a los mayas rebeldes de que esas cruces hablaban y les decían que debían recobrar sus fuerzas para seguir peleando por el territorio que les pertenecía. Fue así que se creó el culto de la cruz parlante, y con la ayuda de Jacinto Pat, se fundó el estado independiente de Chan Santa Cruz, en lo que hoy es el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. En Chan Santa Cruz, los mayas se regían como en la época prehispánica, teniendo un sistema de gobierno teocrático y con un fuerte apego hacia la naturaleza. Y aquí, el ejército maya se fragmentó en guerrillas conocidas como Cruzov, quienes más tarde fueron financiadas por el gobierno británico a través de la Honduras británica, hoy conocida como Belice. Los británicos facilitaban armas y dinero a los Cruzov a cambio de la explotación de los recursos naturales. Estos cabrones no daban un paso sin guarache. A partir de la década de 1850, los Cruzov seguían peleando, pero solo retenían el control de Chan Santa Cruz, Bacalar y Chetumal. En 1893, cuando entró el gobierno de Porfirio Díaz, se firmó el tratado Spencer-Mariscal, donde se obligó a la Honduras británica a dejar de financiar a los Cruzov, quienes a pesar de eso siguieron peleando hasta 1901, cuando el ejército mexicano tomó el control de Chan Santa Cruz, Bacalar y Chetumal, y así se dio por terminada la Guerra de Castas. Lo que era antes la República de Yucatán fue dividida por los 3 estados que conforman la península, y gran parte de su población se vio reducida considerablemente. Al día de hoy, quedan muchas cicatrices de la guerra, sobre todo en Quintana Roo, donde aún viven descendientes directos de los mayas insurrectos. En Felipe Carrillo Puerto todavía existe el Templo de la Cruz Parlante, donde sus habitantes encomiendan su fe. En Tiosuco, pueblo donde vivió Jacinto Pat, hay un museo dedicado al conflicto, y que cuenta con un gran acervo del mismo. Así es, en Quintana Roo hay muchos pedazos de historia. No solamente hay fiesta, playita, drogas o whitexicans que dicen "estamos vibrando alto, güey", o alguna estupidez así. Cuando planeen sus vacaciones a esta parte del país, les invito a que se desvíen un poco de los destinos clásicos y vayan a documentarse sobre este histórico conflicto, porque como dice ese famoso dicho, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sale mi gente, servidos con este interesante capítulo. ¿Ustedes conocían algo sobre la guerra de castas? ¿Qué opinan sobre ella?
Dejen su opinión en los comentarios. A mí en lo personal me apasiona mucho el tema de la cultura maya y quería sacar urgentemente este tema. Espero que les haya gustado. Yo soy Fer Díaz y nos estamos escuchando en el próximo capítulo del contenido más informativo que los documentales de Nat Geo, el podcast irrelevante. Hasta luego, o como dicen en maya, Takti Ulak Kin. Esto fue el podcast irrelevante. Nos escuchamos la próxima.